de materia sencillo. Probablemente muchos de ustedes ya lo han estudiado este tema de materia, que en general es todo lo que constituye el universo. Y tiene una masa, y ahorita vamos a ver esto de las propiedades, tiene una masa, ocupa un lugar y se encuentra generalmente en constante movimiento y transformación, independientemente de nuestros sentidos, ¿no? Es decir, no necesariamente nosotros vamos a estar pendientes si hay esta transformación en la materia, pero lo está, a pesar de que nosotros no nos vamos a dar cuenta, ¿bien? Nosotros va a ser cuando la materia está de forma condensada y cuando la materia está de forma dispersa. Entonces vamos a tener una gran división, ¿no? La materia cuando está propiamente como cuerpo y la materia cuando está en forma de energía. Entonces de esa manera nosotros nos vamos a poder dar cuenta que no necesariamente todos los objetos son denominados materias, sino también, por ejemplo, tenemos a la luz, las ondas de rayo, el calor, el frío, que también forman parte de la materia. De forma general, yo les estoy presentando aquí un recuadro, un pequeño mapa, ¿vale? Está subdividida en estas dos manifestaciones, ¿no? Cuerpo y energía. Y en este caso nosotros nos vamos a evocar a estudiar solamente la materia en su forma condensada, es decir, en los cuerpos. Y esta tiene dos grandes subdivisiones, si ustedes están viendo aquí, que son las sustancias y las mezclas. A su vez, cada una de ellas, si las vamos a ir tocando, se clasifican las sustancias en simples y compuestas, y las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas, ¿bien? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Un ratito, listo. Bien, entonces para la clasificación de la materia, como ya les había mencionado al inicio, nosotros tenemos a las sustancias, ¿no? ¿Y qué cosa es una sustancia? Es un cuerpo puro, ¿no? Con propiedades semejantes en toda ella, es decir, sus propiedades, así yo tenga una muestra de 1 gramo, de 10 gramos, de 20 gramos, estas propiedades van a ser semejantes en cualquier parte del cuerpo. Es un cuerpo puro. Dentro de las sustancias, nosotros vamos a tener dos clasificaciones importantes. La primera de ellas es la sustancia simple. Entonces, ¿a quién se le denomina una sustancia simple? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Algo simple, sencillo. Es aquella sustancia que está formada por un solo tipo de elemento, nada más. No voy a ver aquí ni 2, ni 3, ni 4, no. Un solo tipo de elemento químico. Y va a ser bien sencillo de diferenciar porque solamente voy a ver un solo tipo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, miren, aquí estoy colocando diferentes imágenes, ¿no? De elementos químicos, ¿no? Tengo hierro, tengo oro, tengo cobre, plata, ¿no? Entonces, ahorita yo podría decir, entonces, todos los elementos que están en la tabla periódica, ¿son sustancias simples? Sí, mientras están de un solo tipo, son sustancias simples, ¿no? En su presentación monoatómica, por así decirlo, son sustancias simples. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo observo que me dan lo siguiente? Dihidrógeno, por ejemplo, ¿no? Veo H2, dioxígeno o dicloro, ¿no? Entonces, yo estoy observando que este elemento, hidrógeno, tiene un número, ¿no? Inferior, un subíndice que es 2, tengo oxígeno que tiene un número que también es 2, o tengo cloro que también tiene un número que es 2. Entonces, ¿qué? En ese caso ya no veo que hay un solo elemento, veo que ese número me indica que hay 2 elementos. ¿Eso también vendría a ser una sustancia simple? Sí. ¿Por qué viene a ser una sustancia simple aún a pesar de que tiene más de un solo elemento? Porque es el mismo, es un solo tipo, ¿no? En este caso, para estos gases, porque estamos viendo gases aquí abajo, en la parte inferior, estoy viendo hidrógeno, 2 átomos del mismo elemento, lo mismo para oxígeno, lo mismo para cloro. Entonces, mientras en fórmula química yo encuentre elementos de un solo tipo, eso se va a seguir manteniendo como sustancia simple. ¿No? Otra cosa sería si yo encuentro otro elemento diferente a él, ¿no? Diferente a lo que está conformando ahorita. Entonces ahorita todos mis gases son sustancias diatómicas, ¿no?
Y generalmente esa es la particularidad de los gases y lo vamos a ver cuando hagamos gases, estado gaseoso, ¿no? Casi todos los gases, en este caso, están siendo diatómicos. Esa es su presentación, ¿bien? Es una particularidad que tienen ellos. Entonces, eso vendría a ser lo que son sustancias simples. Sí, acá me preguntan si el cloruro de sodio sería un compuesto. Así es, ¿no? Y eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita estamos con sustancias simples. O sea, un solo tipo de elemento. Que pueda repetirse, sí, pero mientras sea un solo tipo, no hay problema, ¿no? Y como dice por aquí, diferente, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio, ¿no? Cloro y sodio. Estoy teniendo dos tipos de elementos, ¿no? Diferentes. Mientras que sodio es un metal alcalino, cloro es un, en este caso, halógeno, un no metal, ¿no? Entonces la combinación de dos elementos diferentes, obviamente que ya viene a ser un compuesto. Entonces, aquí, chicos, miren, yo les he puesto un recuadro con diferentes sustancias y las fórmulas que las representan, ¿no? Igual que la imagen, ¿no? Cobre, plata, oro y los gases, en este caso, inclusive otras sustancias, que si tú te das cuenta en la fórmula, no sé si tú puedes observar esta fórmula de aquí, ¿no? Si bien es cierto, algunas están solas, ¿no? No se están repitiendo, otras sí se están repitiendo y te puedes dar cuenta por el número como, que está como subíndice, ¿no? Siguen siendo la misma, o sea, se repite ella misma, ¿no? Entonces, mientras esté solo este tipo de elemento, eso sigue siendo una sustancia simple. Le he colocado aquí el número de atomicidad porque a veces nos pueden preguntar eso también en cuanto a lo que respecta a la materia, la atomicidad de las sustancias o de repente lo que me estén brindando en la pregunta. Y la atomicidad no es otra cosa que contar la cantidad de átomos que yo encuentro en esa sustancia, ¿no? Que está presente. Y podría darme cuenta sencillamente observando mi fórmula química, ¿no? Por ejemplo, cobre, plata y oro ahorita son sustancias monoatómicas. ¿Y eso qué significa? Que solamente hay la presencia de un átomo, ¿no? De cada uno de los elementos. Me ponen aquí, si fuera 10 sería decatómico, un decatómico, decatómico, así, los prefijos que se suelen emplear para poder enumerar, ¿no? La cantidad de átomos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el oxígeno que es diatómico, al hidrógeno igual, ¿no? Ozono, que son gases atómico, ¿no? Fósforo, azufre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si me piden a mí contar atomicidades, simplemente tengo que fijarme, ¿no? En la cantidad de átomos presentes en esa sustancia, nada más. ¿Bien? Ahora, en cuanto a las sustancias compuestas, ¿bien? Como su propio nombre lo dice, es un compuesto de varias cosas, ¿no? Entonces está compuesto. Aquí yo voy a tener que encontrar sí o sí elementos diferentes, ¿no? Dos o más elementos diferentes, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá les estoy colocando estas imágenes, ¿no? Aquí yo tengo el agua, ¿no? En su formulita. Y en el agua yo encuentro dos elementos diferentes, ¿cierto? El hidrógeno y el oxígeno. Entonces, propiamente compuesto. Para justo lo que decía uno de sus compañeros y compañeras, en cuanto a cloruro de sodio, o también llamada la sal común, ¿no? La sal de mesa. Yo que encuentro sodio y cloro, compuesto propiamente. La pirita, que es un mineral, también, ¿no? Veo que ahí hay dos elementos diferentes, el hierro y el azufre, compuesto propiamente. ¿Bien? Entonces, lo que yo estoy observando ahorita son compuestos, ¿bien? Elementos distintos, agrupación de elementos distintos. En cuanto aquí en la segunda imagen, miren, yo quiero preguntar, está en inglés, ¿no? El cloro gaseoso, ¿esto o es una sustancia simple? ¿Qué vendría a ser esto de aquí? ¿No? El cloro gaseoso, compuesto o una sustancia simple. A ver, ustedes observando la fórmula. Para el cloro gaseoso, no lo voy a poner de color rojito, y perdón, azulito. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Un compuesto o una sustancia simple? Es una sustancia simple, ¿no? Exacto, ahí está. Para ver la diferencia, ¿no? Sustancia simple. ¿Y por qué es una sustancia simple?
Porque está cloro, nada más. No te vayas a confundir, no vayas a pensar que este es el I de yodo, es la L. Está cloro, y pero hay dos, sí, pero está solo, no está con otro elemento diferente a cloro. Para sodio metálico, ¿no? En su forma metálica, sólido, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, ¿qué cosa sería? Es una sustancia, ahora lo veo, Brenda, gracias. Es una sustancia simple o compuesta. Es una sustancia simple, ¿verdad? Muy bien, solamente está sodio nada más. Y en el caso de, bueno, ya hemos visto acá la SAN, ¿no? El cloruro de sodio, que sí es un compuesto. Bien, un ratito voy a borrar esto. Ya, listo. Entonces, por aquí yo tengo este recuadro, miren, donde voy a tener diferentes sustancias, sus fórmulas, y estás viendo para la parte de derecha lo que dice elementos, atomicidad y nombre, ¿no? Entonces yo tengo el agua, el amoníaco, el gas propano, glucosa, sacarosa, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, para el agua, que ya lo hemos analizado, ¿no? Acá está la formulita H2O. Yo puedo observar que hay dos elementos distintos, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. Ahí está, dos. Pero si a mí me piden contar la atomicidad, o sea, la cantidad de átomos total que tiene esa sustancia, su atomicidad vendría a ser 3, ¿no? Ahí está. Mis, ¿por qué 3? Porque estoy observando que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Si quisiera saber el nombre de este compuesto va a estar sujeto a la cantidad de elementos diferentes que yo observe, no a la cantidad de átomos, ¿no? Entonces, este vendría a ser un compuesto binario, que yo encuentro dos elementos. Por ejemplo, para el amoníaco, NH3, ¿no? ¿Cuántos elementos encuentro yo aquí? Dos, nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Entonces, este también es un compuesto binario, pero si a mí me pidieran la atomicidad, es decir, contar, ¿no? Contar cuántos elementos observo yo aquí, ¿no? La cantidad total vendría a ser 4, ¿no? Ahora, por acá me dicen, me preguntan si es trinario. No, no se le denomina trinario, sino ternario. Ahí cambia, ¿no? Cambia la denominación. Ternario de 3 y cuaternario de 4, ¿no? Que generalmente es lo máximo que está llegando, ¿no? Cuaternario. La agrupación de un compuesto con 4 elementos diferentes. El gas propano, por ejemplo, ¿no? Yo observo aquí en la fórmula carbono, hidrógeno, C3H8, ¿no? Tiene dos elementos, sí, carbono e hidrógeno, por eso es un compuesto binario. Pero si me pidieran a mí la atomicidad, solamente tengo que contar la cantidad total de elementos que observo, y en este caso sería 11, ¿no? Atomicidad 11. Y así sucesivamente, por ejemplo, para la glucosa, que es un compuesto ternario, así estamos hablando de compuestos ternarios, porque tiene 3 elementos, ¿no? Ahí está. Y la atomicidad es el conteo, ¿no? Ternario. El alcohol etílico, por ejemplo, que también es un compuesto ternario porque encuentro 3 elementos, ¿no? Veo carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y por ahí de repente la pregunta sería, ¿y por qué? Yo me he percatado, ¿no? Pues dice carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno. ¿Y por qué para el alcohol? Acá le han puesto carbono 2, hidrógeno 5, oxígeno, y el hidrógeno, lo han separado. ¿Por qué no le han puesto mejor aquí H6 como para simplificar, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración, perdón, esto de los grupos funcionales de las sustancias o los compuestos que nosotros vamos a ver más adelante. En este caso, nosotros estamos encontrando este radical, que es el OH, ¿no? Y el radical característico de los alcoholes, así como vamos a tener, en este caso, grupos funcionales para otros tipos de funciones químicas. Sí, más adelante vamos a hablar sobre cationes y aniones. Te escucho, Jesús, que tienes la mano levantada.
Sí, Jesús, tienes la mano levantada, escucho tu pregunta. Puedes escribirlo, si no, en todo caso, no hay ningún problema. Lo puedes escribir, la pregunta. Y por ahí, Paola, antes de seguir avanzando, me pregunta si vamos a hablar sobre la niña y el cation. Y sí, vamos a hablar, sino que primero estamos empezando con lo que es materia. Y luego vamos a ir específicamente para lo que tú me estás preguntando, que es aniones y cationes, vamos a ir con lo que es el átomo, ¿no? Y una vez que describamos qué cosa es el átomo, recién vamos a hablar de los cationes y los aniones. Esto del binario y el ternario y el cuaternario está relacionado con la cantidad de elementos, ¿bien?, que yo pueda encontrar en mi sustancia. Si mi sustancia tiene 2 elementos, eso es un compuesto binario, porque presenta 2 elementos químicos. Si mi sustancia tiene 3 elementos distintos, es un compuesto ternario. Entonces, si mi sustancia, por ejemplo, tiene 4 elementos, es un compuesto cuaternario. Tiene 4 elementos. La atomicidad sí es distinta, ¿no? La cantidad total de átomos, y eso es justo lo que les estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, acá el alcohol etílico tiene 9 de atomicidad, pero tiene 9 átomos. Ahí está, conteo total. Para la urea, por ejemplo, ¿no? Un compuesto cuaternario, ¿no? 4 elementos diferentes: nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿no? 4 elementos. Bien. Entonces, esto en cuanto a las sustancias, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Lo que era la clasificación general era sustancias, ¿no? En este caso para los cuerpos, porque estamos hablando de la materia en su forma condensada, sustancias y mezclas. Hemos visto lo que es sustancias, en este caso la sustancia simple y la sustancia compuesta, y ahora vamos a ver lo que es mezclas, ¿no? La otra clasificación de la materia, que es las mezclas, y probablemente ya lo hayan visto, heterogéneas y homogéneas, y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿eh? Entonces, en cuanto a las mezclas, miren por aquí, es la reunión de 2 o más sustancias, y en estas mezclas generalmente las propiedades de estas sustancias se van a mantener. Las mezclas heterogéneas, y probablemente muchos de ustedes ya lo hayan estudiado, en este caso, se caracteriza porque la composición no es uniforme, ¿no? Y los componentes, en este caso, puedo diferenciarlos a simple vista, ¿no? Se puede diferenciar, o sea, lo puedo observar, ¿no? No es necesario que yo someta de repente a mi mezcla a algún tipo de separación para poder distinguir, en este caso, quiénes lo están conformando. Una mezcla heterogénea yo puedo darme cuenta, ¿no? Sencillamente quiénes están presentes. Entonces la composición no es uniforme. ¿Bien? Otro datito importante, y he visto que siempre preguntan esto, es, mientras voy colocando los ejemplos, ¿ya? Agua y aceite, agua y arena, ensalada, jugos, etcétera, que son mezclas heterogéneas, donde puedo darme cuenta de los componentes y no ha sido algo uniforme en la composición. Puede haber uno más que otro, etcétera. Yo pregunto, ¿estas mezclas heterogéneas tienen fórmula química? ¿Presentará algún tipo de fórmula química? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Por acá me dice, Valeria me dice, no. ¿Por qué creen, pregunto, por qué creen que no se presenta una fórmula química? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá una fórmula química para estas mezclas heterogéneas? Mezclas heterogéneas, mezclas heterogéneas, o no sé, ¿no? De repente sí, sí, no, tal vez presentan o no presentan fórmulas químicas. O sea, yo puedo encontrar fórmulas químicas para agua y aceite, agua y arena, una fórmula química.
¿Se presenta o no? Chicos, por acá me dicen no, no hay presentación en este caso para... ¿Por qué no se presentan? A ver, ¿por qué en este caso una mezcla heterogénea no podría tener una fórmula química? Me hablan acá. No hay un cambio. Por aquí. Me continúo, por favor. Muy bien, por ahí alguno ya me está dando la respuesta. Pero quisiera, antes de continuar, si se me escucha claro, ¿sí? ¿Hay algún problema con el audio, por favor? ¿Se me está escuchando claro? Ya, muy bien, sí, me dice. Listo. Ya. Sí, por ahí me dijo uno de sus compañeros, Miss, pero la arena tiene fórmula química. Es en primer lugar. O sea, es muy bien, ¿no? O sea, en realidad estamos viendo, Miss, puede ser que el agua sí, ¿no? Sí tenga una fórmula química, pero la arena, ¿no? Y como no es una mezcla uniforme, o sea, la composición no se ha uniformizado, ¿no? Porque generalmente cuando yo hago una reacción, ¿no? Por ahí algunos me decían cambio, me decían, cuando yo hago una reacción química para obtener un producto al final, que tenga obviamente una fórmula química, eso tiene que ser homogéneo, ¿no? O tiene que tratar de homogenizarse. Y generalmente las mezclas no presentan una fórmula química. Es muy raro que se presente, y hasta inclusive en las mezclas homogéneas, ¿no? Entonces, ese es un dato, porque a veces preguntan, ¿no? Si las mezclas poseen o no poseen una fórmula química. Y en este caso, indudablemente para las mezclas heterogéneas no tenemos una fórmula química. ¿Bien? Entonces, bastante sencillo de determinar, en este caso, mezclas heterogéneas, ¿no? La mezcla de la arena y el agua, el aceite con el agua, ensalada de verduras, etcétera. Podemos dar así millones de ejemplos de mezclas heterogéneas. Ahora, para las mezclas homogéneas, ¿no? Cambian, ¿no? Es todo lo contrario, porque vamos a ver aquí que la composición es uniforme, ¿no? Bastante uniforme. Y va a ser muy difícil, en este caso a comparación de las mezclas heterogéneas, de que yo pueda diferenciar los componentes. Por ejemplo, miren acá, yo he puesto tres nada más, la masa de un pastel. No sé, la masa de un pastel o de un queque que generalmente en alguna oportunidad tal vez hemos tenido de poder prepararlo. ¿Qué es lo que contiene? Muy bien, Omis tiene harina, tiene huevo, tiene azúcar, tiene polvo de hornear, tiene esencia de vainilla, levadura, leche, ¿no? Varias cosas en realidad, ¿no? Pero cuando yo homogenizo, ¿no? Esta mezcla en la masa, colorante, ¿no? Todo lo que pueda agregar. Va a ser bien difícil que yo distinga de dónde o de toda esa masa que yo estoy observando, que está bien homogenizado, pueda saber esta parte de la masa es huevo, esta parte de la masa es la esencia de vainilla, esta parte de la masa solamente es el azúcar. O sea, es muy complicado que yo pueda diferenciar los componentes, ¿no? Y por ahí me dice, Miss, a ver, vamos con con el otro ejemplo. Ahí voy a ir colocando la imagen, pero es muy importante lo que me dice su compañera por acá. Y me dice, Miss, si yo lo pruebo, ¿podría diferenciarlo? Por ejemplo, acá yo he puesto esta imagen y mira en los vasos transparentes. ¿Sí? Imagínate que yo no he colocado que hay. Yo pongo dos vasos así, tal cual, sobre la mesa, pero mira que uno de ellos es una solución de agua con sal y otro es una solución de agua con azúcar blanca, ¿no? Y lo disuelvo bien, bien disuelto. Entonces va a ser difícil, ¿no? ¿Cuál tendrá el azúcar y cuál tendrá el agua? No lo sé.
no lo voy a poder observar, ¿no? Porque es una mezcla muy homogenizada. Pero como dice su compañero, pero si lo pruebo, sí lo puedo diferenciar, ¿no? Si pruebo un poquito de cada vaso, ya. Sí, si bien es cierto, sí, ¿no? O sea, si yo me someto a ciertas pruebas, en este caso, por ejemplo, utilizando cualquiera de mis sentidos, sí es que podría darme la diferencia, ¿no? Exacto, pero no podemos hacer eso siempre, pues, porque generalmente en el laboratorio y también en algunas cosas que podemos emplear en casa, no nos podemos dar el lujo de hacer eso, ¿no? Porque puede ser algo tóxico. Para eso, entonces, cuando nosotros tenemos así mezclas que están muy bien homogenizadas y no queremos poner en riesgo nuestra salud, ¿qué es lo que hacemos? Métodos de separación de mezclas, ¿no? Hay muchos métodos químicos que me pueden a mí permitir separar las mezclas, ¿no? Sin necesidad de llegar a probarlo, ¿no? Mismo, testearlo conmigo mismo. Entonces sí existe y lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces esa es la particularidad de las mezclas homogéneas. La composición es bastante uniforme y no puedo diferenciar los componentes, ¿no? Ahí tenemos el agua de mar, el agua triturada, soluciones de gas. Inclusive, mira, tenemos acá mezclas homogéneas en su estado sólido, como el acero, ¿no? Aquí, ¿no? Que tiene carbono, tiene un poco de hierro, ¿no? Entonces, yo si observo en este caso, este llavero, ¿no? Que se utiliza generalmente como llavero, yo no podría saber de todo esto qué cosa es carbono, qué cosa es hierro, o por ejemplo cuando se venden este, joyas, ¿no? A veces no, como uno desconoce, nosotros no somos joyeros, no lo pesamos, para eso no sabemos. Podrían decir, ¿no? Que es oro puro, pero de repente tiene un porcentaje de oro y el otro porcentaje es un mineral mucho más barato, ¿no? O solamente está bañado en oro, ¿no? Entonces, ¿cómo me podría yo dar cuenta? Porque está tan homogenizado, ¿cómo me podría dar cuenta? No sé, ahí tendría que ver las características del metal propio, ¿no? Por ejemplo, el oro, que tarda mucho más en oxidarse frente a la exposición al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí me han regalado algo diciendo que era oro puro y yo lo someto cierto tiempo, ¿no? Al agua y veo que se oxida con facilidad o pierde su coloración con facilidad, entonces no era oro puro, de repente tenía un porcentaje o solo estaba bañado en oro, ¿no? Entonces, hay ciertas cositas que a nosotros nos van a poder permitir, ¿no? Cuando tenemos estos, estas mezclas o composiciones bastante uniformes, ¿no? A ver, por aquí me preguntan y me dicen, entonces la mezcla heterogénea, me dicen por aquí, es aquella donde los componentes se distinguen a simple vista. Sí, generalmente se distinguen, ¿no? Puedo observarlo. Y la mezcla homogénea no se distinguen, así es, ¿no? En conclusión, sería lo más sencillo, ¿no? Para poder entenderlo. A ver, un ratito voy a borrar esto. Listo. Entonces, justo lo que les estaba mencionando hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa entonces si yo quisiera hacer un método de separación, ¿no? O sea, me quiero dar cuenta, como está tan homogenizado, de repente tengo mezclas también heterogéneas y las quiero separar, ¿cómo podría ser? Entonces, para eso aquí tenemos varios métodos de separación de mezclas que están sujetas, ¿no? Dependiendo de cómo está la presentación de esa mezcla. Por ejemplo, aquí tenemos separación de mezclas heterogéneas, mira, y también separación de mezclas para las que son homogéneas. Entonces, por ejemplo, la filtración es un método de separación que se utiliza para mezclas heterogéneas, que generalmente estén formadas por un sólido y un líquido. ¿Cómo funciona esto de la filtración, Miss? Coloco un filtro que va a retener ¿qué cosa? En este caso puede ser un papel filtro, ¿no? Retiene el sólido y deja pasar ¿qué cosa? El líquido, ¿no? Y yo puedo tranquilamente hacer mi proceso de filtración, que creo que tal vez ustedes en alguna oportunidad han tenido eh, de repente poder hacerlo en casa, ¿no? Esto de la filtración. Entonces ahí está, sólidos y líquidos, ¿no? Generalmente separa este tipo de mezclas. La evaporación es otro método de separación que se utiliza con el calor, ojo, ¿ya? Y separa mezclas homogéneas, que están formadas por un sólido y por un líquido. Por ejemplo, lo que teníamos en el vaso, ¿no? El agua con la sal, por ejemplo.
¿no? O que esté cualquier otro tipo de sólido, por ejemplo, en el agua disuelto. ¿Cómo funciona esto de la evaporación? Tengo que calentar mi muestra, ¿no? Mi mezcla, mi muestra, lo que tengo, ¿no? Lo caliento y como tú sabrás, el punto de ebullición que tiene cada una de las sustancias, cada una de la materia que estamos hablando ahorita, es diferente, ¿no? El punto de ebullición que tiene el agua no es el mismo punto de ebullición que tienen otras sustancias, de repente en su estado líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente se va a evaporar con mayor facilidad el agua y me va a quedar residuos de sal en la parte final. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando esa mezcla, ¿no? Estoy tratando de separar. ¿Por qué medio? Por el medio de evaporación. Bien. Otro que tenemos por acá es la decantación, que es otro método de separación que se utiliza para mezclas generalmente heterogéneas. Decantación, formadas por dos líquidos. ¿Qué hago? De aquí el líquido más denso queda abajo y el más, en este caso el menos denso, queda arriba. Entonces aquí estoy trabajando con esta propiedad de la materia que se llama densidad, ¿no? De esa manera voy a poder hacer una decantación correcta. Recordando nada más que las densidades para todas las sustancias no es la misma. Por ejemplo, la densidad que tiene el agua no es la misma densidad que tiene, por ejemplo, el aceite, ¿no? Entonces, por eso es que yo puedo observar, inclusive cuando trato de hacer esta mezcla, y es una mezcla heterogénea, puedo observar, ¿no? Que uno va a estar en la parte superior y otro va a estar en la parte inferior, debido a su diferencia de densidades. El siguiente es la destilación, y se encarga de separar mezclas homogéneas, también formadas por dos líquidos, ¿no? ¿Qué es lo que utilizo aquí también? El calor. Y también se parece, en este caso, a este primer método de separación que estábamos hablando acerca de la evaporación, pero en este caso observamos dos líquidos, ¿no? Se calienta la mezcla y un líquido se evapora antes y obviamente eso es por el punto de ebullición que tiene cada una de estas sustancias. Por aquí tenemos a las disoluciones, que es separar mezclas heterogéneas, ¿no? Formadas por dos sólidos. ¿Qué dice acá? He hecho agua en un sólido, se disuelve uno y el otro no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No todos los sólidos, chicos, o sea, cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, un vasito con agua, ahí está. No todos los sólidos a veces son solubles, porque esto tiene que ver mucho con la solubilidad, ¿no? No todos son solubles en la misma proporción. Hay algunos que son más solubles, otros que no. Entonces, eso, yo podría manejar esto, por eso se llaman disoluciones. Puedo manejar a mi favor en este caso, esta característica de la solubilidad para poder separar, ¿no? Estos dos sólidos que de repente han estado mezclados. ¿Bien? Entonces, cada una de estas separaciones de mezclas también pueden servir para evitar, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un ratito de repente utilizar nuestros sentidos para darnos cuenta qué cosa hay y qué cosa no hay. Entonces, lo que hemos visto ahorita, chicos, solamente en esta parte inicial, es la clasificación de la materia en sus dos grandes grupos, ¿no? En este caso, cuerpos, subdividido en sustancias y mezclas, ¿no? Y ya hemos visto los tipos de sustancias simple compuestas y los tipos de mezclas que son homogéneas y heterogéneas. Vamos a ver ahora estos cambios que se van a producir para la materia, ¿no? Partiendo de los generales, que son tres, los más conocidos, vamos a ver cuatro ahorita, ¿no? Estos cambios que se producen, obviamente, por efectos de la presión, de la temperatura, ¿bien? Entonces, estos estados de agregación de la materia, vamos a verlos partir, o sea, estos cambios, vamos a verlos partir de estos cuatro estados generales, más que nada estos tres, ¿no? Estos tres de aquí, que son muy conocidos, ¿no? Y seguro también ustedes ya lo han visto. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Bien. Entonces, vamos a ver particularidades cada una de ellas y luego pasamos a los cambios que se producen entre ellas. Bien. El estado sólido, caracterizado más que nada por tener una gran fuerza de atracción, de cohesión entre sus partículas, entre los átomos que le están conformando. Al haber esa gran atracción, al estar tan cohesionadas, es decir, al estar tan juntas unas a otras, ¿no?
van a darle la característica de tener un volumen fijo y una forma fija. ¿Bien? Entonces, es la particularidad del estado sólido. Y acompañando a eso, ¿no? Van a ser, en este caso, cuerpos muy difíciles de comprimir por el mismo volumen y forma fija. Entonces, yo siempre lo comparo, y lo mencionaba justo también en sesiones anteriores ya, con otros chicos que he estado trabajando para que ustedes se puedan acordar, y lo voy a mencionar también para ustedes, eh, como si fuera, ¿no? Las etapas del enamoramiento, ¿no? Al inicio hay una gran fuerza de atracción. Entonces, como hay una gran fuerza de atracción, están muy cohesionados los átomos, ¿no? Pero pasa un cierto tiempo, mira, y en el estado líquido, las partículas, si bien es cierto están unidas, puedes ver que hay un cierto acercamiento. La fuerza de atracción entre los átomos que las conforman se hace más débil. Y al hacerse esta fuerza de atracción más débil, la forma, en este caso, se pierde. Ya no hay una forma fija, pero sí se va a mantener el volumen. Y al no tener una forma fija, ¿no? Va a fluir con mayor facilidad este tipo de sustancias líquidas. Por eso es que, en este caso, los líquidos toman la forma de el recipiente que los esté conteniendo, ¿no? Es decir, si yo tengo 1 litro de agua en un jarrón y eso lo vacío balde, va a tomar, en este caso, la forma del balde, ¿no? Debido a esta disminución de su fuerza de atracción, ¿no? Y obviamente lo hace más fluido a este tipo de materia a comparación del estado sólido. Y mira lo que pasa, ¿no? Pasa en cierto tiempo, ¿no? Y, y ya no es lo mismo como era al inicio, ¿no? Aquí en el estado gaseoso ya no hay ningún tipo de fuerza de atracción, ¿no? Por eso yo decía que es como las etapas, ¿no? Al inicio es todo bonito, hay una gran fuerza de atracción, luego hay unas cosas que no me gustan, yo me voy separando un poquito, y ya luego no me gusta nada, me separo, ¿no? No hay fuerza de atracción. Y como no hay fuerza de atracción, y es más, deja de existir esta fuerza de atracción y viene ya lo que es la fuerza de repulsión, se repelen, ¿no? Ya no hay forma ni volumen fijo. Entonces, en este caso, la materia que se encuentra en estado gaseoso se comprime con mucha facilidad y obviamente que toma la forma del recipiente que lo tiene, pero no hay ni forma ni volumen fijo, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tenemos un globito, ¿no? Que contiene gas, yo apenas, imaginen, ¿no? Yo apenas le hice un huequito pequeño, minúsculo, ¿no? Un pequeño orificio. ¿Y qué ocurrió? Se escapó el contenido, ¿cierto? Todo automáticamente escaparon. No se quedaron contenidos, ni siquiera un poco, nada. Todos escaparon. Porque no se quieren ni tocar, se repelen unas a otras. La fuerza, en este caso, de presión que le ejercen a este globito es muy fuerte. Por eso es que apenas encuentran la oportunidad de escapar, lo hacen. Porque no hay fuerza de atracción entre ellas que las mantengan unidas. ¿Bien? Y obviamente lo puedo comprimir con mucha facilidad. Entonces, de estas tres generalmente son las que vamos a ver ahorita los cambios que se van a producir entre ellas, ¿no? Cuando se aumenta, cuando se disminuye la temperatura. Un estado de agregación más adicional que a veces tú lo puedes encontrar en ciertos libros y lo vamos a mencionar, es el estado plasmático, ¿no? El cuarto estado de la materia. Este cuarto estado plasmático generalmente resume a la presencia de cargas en los átomos, ¿no? Cuando los átomos están cargados y generalmente la presencia de este estado plasmático no es aquí en la Tierra, sino en el universo. ¿Bien? Está formado a bajas presiones y altas temperaturas, ¿no? Por eso mismo que no lo vemos aquí, ¿no? Sino fuera. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ahora los cambios que se producen dentro de estos tres principales que ya los hemos detallado. Y vamos a ver estos cambios que ustedes están viendo aquí, los de flecha roja, que es cuando yo voy a aumentar la temperatura, aumento mi temperatura, por eso es que se producen estos cambios, ¿bien? Y los cambios que ocurren cuando yo disminuyo la temperatura.
Bien, vamos a ir con los primeros, en este caso cuando se produce un aumento de temperatura. ¿Bien? Entonces, vamos con el primer cambio que es del estado sólido al estado líquido. Y a ese se le conoce como fusión. A ver, chicos, ejemplos. Ejemplos de, en este caso, cambio de sólido a líquido, fusión. A ver. Mis, por acá me dicen mis los helados, ¿no? Cuando yo, bueno, me lo venden, está en un estado sólido, ¿no? Determinado, yo lo puedo ver, tiene formita, todo. Y luego pasa a un estado líquido. La gelatina también mismo, ¿no? Demasiado calor y automáticamente pasa a un estado líquido, se hace agüita, me dicen por acá, los cubos de hielo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo tengo oro puro, ¿no? Recién extraído de la mina, me dice todo feo, así como una roca, y de repente yo para darle forma, una forma deseada, ¿no? En vez de estar con el cincel, ¿no? ¿Qué hago? Lo someto al calor, ¿no? Y lo vuelvo en su estado líquido para poder ponerlo luego en la forma que estoy deseando, ¿no? Muy bien. O mis, de repente por ahí, se fue la luz en mi casa, me compré una vela y la sometí al calor, lo estoy funcionando, ¿no? ¿Y qué puedo observar? Que inclusive disminuye su tamaño porque empieza a derretirse, ¿no? La cera de la vela, ¿no? Se derrite, mis. Se hace pequeñito, ¿no? Ahí está, líquido. Muy bien. Aumento de temperatura. Luego viene el siguiente cambio, que es del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Cuando hace demasiado calor, mis, demasiado, demasiado calor, estos líquidos se vuelven gases, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, chicos, mis, cuando hago hervir el agua. Muy bien. Cuando hago hervir el agua, mis, yo someto el agua a una temperatura alta y empieza a producir gas, ¿no? Muy bien. Otro, otro. Mis, cuando mamá, por ejemplo, cocina, ¿no? Está cocinando, ¿no? Muy bien, dice por acá, el choque de un cuerpo a alta temperatura a una temperatura de ambiente, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, mis, cuando mamá ha cocinado no sé, una sopa, un caldo, ¿no? Y este caldito, ¿no? Si yo de repente me olvido, mi mamá me lo ha encargado que sigue hirviendo ahí. De pronto voy a ver que se redujo el agua, ¿no? ¿Qué pasó? Si nadie se lo tomó, mis, se ha estado evaporando, pues, ¿no? Se está volviendo gas. Muy bien. Y así tenemos varios ejemplos, ¿no? En este caso para lo que respecta a evaporación. Muy bien, ¿no? Mis, cuando yo hago arroz, le pongo ahí 2 tazas de arroz, 2 tazas de agua y de pronto el agua desapareció, que fue magia, mis, ¿no? ¿No? Obviamente que el arroz está absorbiendo un poco de líquido, ¿no? Pero la otra parte se está evaporando. Muy bien, excelente. ¿No? Y así tenemos un montón de ejemplos. Estos son en cuanto al aumento de la temperatura y hay uno directo que va del estado sólido al estado gaseoso y eso se llama sublimación o sublimación directa. ¿Bien? Siempre lo menciono porque ahí es una curiosidad que a veces los chicos tienen y es, por ejemplo, cuando, ¿qué ocurre, no? Yo he visto, o sea, ahorita que está haciendo ya está bastante calorcito, no estamos probablemente por llegar, no sé, 26, 27 grados de repente, no lo sé, más adelante en febrero lleguemos a más, quién sabe. Y los que venden sus heladitos ahí en la playa, donde hace más calor, ¿no? ¿Cómo hacen, Porque ellos están con sus carritos ahí de helados, pero ¿cómo hacen para que se mantengan esos helados ahí si eso no es una refrigeradora,
Ese carrito no es una refri, no está conectado a electricidad, nada. ¿Cómo hacen, mis, para mantener los helados a una mínima temperatura? Muy bien, ¿no? Por acá Cielo me pone, mis, el hielo seco. El hielo seco tiene la particularidad de hacerse sublimación directa, ¿no? Porque imaginemos, ¿no? Ha pasado seguro a algunos de ustedes. Mis, yo he ido a la playa, llevo en mi cooler, no sé, gaseosas ahí. Le había puesto hielo, me compré hielo, mis, lo puse ahí. Llegué a la playa, mis, y todo estaba nadándose ahí en agua. Todo se nadaba en agua, mis, el hielo se veía total, el cooler no llegó a soportar tanto calor que hacía y todo estaba nadando en agua ahí. Y ha pasado seguro, ¿no? Mis, pero ¿eso usarán los heladeros? Ese hielo normal que nosotros compramos o que yo puedo poner en mi refrigeradora. No, ellos usan un hielo muy especial que se llama hielo seco. ¿Cuál es la particularidad de ese hielo seco? Que está en estado sólido, pero a medida de que la temperatura va aumentando, ¿no? La temperatura aumenta, se convierte en gas, o sea, desaparece, ¿no? Ahí está. Muy bien, desaparece. Entonces ya no es que se está llenando de agua ahí ese contenedor, no. ¿Bien? Entonces, generalmente se utiliza para eso, ¿no? Cuando yo quiero transportar, por ejemplo, o las enfermeras lo hacen, quieren transportar vacunas, ¿no? De un pueblito a otro pueblito, ¿no? De centros poblados, y necesitan que estas vacunas estén a una temperatura mínima o adecuada. No van a utilizar, pues, ¿no? Generalmente ese hielito que lo pongo en la refri, y lo pongo ahí todo, no. Ellos utilizan inclusive, ¿no? Hay unos coolers especiales para poder transportar las vacunas, ¿no? Y obviamente su hielo seco, ¿bien? Entonces, ahí tenemos los cambios, en este caso, cuando la temperatura aumenta. Ahora vamos a ver estos cambios que están en la parte inferior, cuando la temperatura disminuye, ¿bien? Y el primero de ellos es la solidificación, el paso del estado líquido al estado sólido. Y acá tenemos muchos ejemplos, ¿no? Cuando yo hago, no sé, hago chupetes, por ahí me han puesto, cuando hago mis adoquines, ¿no? Pura fruta, yo lo licuo bien y ya está, ¿no? Y estado sólido, ¿no? Lo enfrío, bajo la temperatura se enfría y ya está, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, cuando he visto que después de prender mi velita se enfrió y se formó ahí un montón de cera ahí en el recipiente, ¿no? Frío, se ha solidificado. O lo que hablábamos al inicio, ¿no? Yo estoy sometiendo al calor muestras de mineral de oro y le quiero dar la forma, no sé, de repente un collar, de un anillo, y que tengo que hacer solidificarlo, ¿no? Dándole la forma deseada. Entonces ahí tenemos ejemplos de solidificación. Bien. Para el paso del estado gaseoso al estado líquido, chicos, licuación o condensación, a ver algunos ejemplos, ejemplitos. A ver, ejemplos, chicos, ejemplos. De gaseoso a líquido. Me dicen por acá, mis evaporación y evaporación es lo mismo. O sea, generalmente eh, le colocan el nombre de evaporación, ¿no? Evaporación, pero su nombre correcto es vaporación, ¿no? Mis, las nubes, me dicen por aquí, ¿no? La lluvia, mis. Muy bien, ¿no? Exacto. El primer ejemplo que nos podemos acordar es cuando se enfrían demasiado las nubes, ¿no? O sea, se produce una fuerte disminución de la temperatura y eso que produce con el tiempo que, exacto, que se den precipitaciones, ¿no? Precipitaciones. Ahorita vamos a ir con lo que está hablando aquí cielo engarnizado. Las precipitaciones, ¿no? Se ha enfriado tanto, se cargaron las nubes, ¿no? Y se produjo una condensación.
¿no? O por ejemplo, cuando estamos en un sauna, ¿no? Todo está vapor caliente, ¿no? Y de pronto tú abres la puerta, ese vapor se enfría, ¿no? Afuera está en otra temperatura, no sé, de repente en el sauna estamos a 30 grados, quién sabe, ¿no? Estamos hablando de gas a líquido, de gas a líquido, del cambio de gas a líquido, de gas a líquido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Se ha enfriado ese gas, ¿no? Y estaba ahí en sauna, mixto, caliente. El gas, yo abrí la puerta o salí y veo cómo caen las gotitas, ¿no? Se moja todo el piso, se está enfriando, ¿no? Estos gases se están enfriando y está produciendo un cambio, ¿no? De estado de la materia líquida. O, por ejemplo, ¿no? Cuando tú has llegado de repente de colegio, tu mamá ha dejado ahí bien tapadito, ¿no? Toda la comida en las ollas, calientita, ha preparado el almuerzo al mediodía, tú has llegado a las 2 y ya se enfrió, pues, ¿no? Ha estado de repente ahí bien caliente el vapor. Has visto que has abierto la tapa y has visto cómo cae, ¿no? Cómo caen estas gotitas, ¿no? Exacto. Me dicen por aquí, y el vapor que sale de la boca, me dicen por acá. Ya, pero ese vapor que tú le mencionas, ¿no? Vapor, ¿no? Que tú estás mencionando, siempre se produce, o sea, por ejemplo, yo ahorita si estoy hablando, ¿puedo observar que sale? ¿O en qué condiciones observo eso? ¿Cuándo puedo observar eso? Acá me mencionan en climas fríos, ¿no? Exacto. Estamos haciendo un cambio de temperatura, ¿no? Exacto. Muy bien. Me preguntan por acá, Miss, cuando el espejo, dicen, ¿no? Cuando tú te bañas con agua caliente, bien caliente, no estás ahí caliente. Ahorita no, me imagino, ¿no? En invierno, bien caliente, Miss, ¿eh? La terma, bien caliente, vapor, todo. De pronto, de un cierto tiempo, todo el espejo del baño lleno de agua, como si yo hubiera jugado carnavales ahí. ¿Qué ha ocurrido? No es que haya jugado carnavales, ¿no? Ese vapor que ha estado saliendo mientras tú te has estado bañando con esa terma, con el agua bien caliente, ¿no? Salió vapor, se ha enfriado, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese enfriamiento? Se ha convertido en estado líquido. Por eso es que tú puedes observar que todo el espejo está mojado, el suelo, ¿no? Muy bien, ha habido ahí, ¿qué cosa? Una condensación de ese gas por la disminución de la temperatura. Bien. ¿Y cuál es el otro cambio, chicos? Miren, cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido, ¿no? De gas a sólido directo por el enfriamiento. Eso se llama sublimación inversa y es justo lo que me estaba mencionando hace un momento su compañera Cielo acerca de la granizada, ¿no? Miss, no sé si de repente alguno de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a la sierra cuando se ha producido este efecto climático de la granizada, ¿no? O sea, ay, Miss, hace tanto frío, que ya ni siquiera llueve, Miss, cae granizo, que en este caso es como pequeñas eh, piedritas, ¿no? Hasta la podemos sentir, ¿no? Como si fuera una pequeña piedrita, ¿no? Pequeños cubitos, ¿no? Piedritas chiquititas, ¿no? Ya ni siquiera cae lluvia, mis, cae granizo, hasta se siente y duele, ¿no? Por eso es que la gente generalmente aprovecha sus viajes a la sierra cuando no es tiempo de granizada, porque no es una buena temporada para viajar, ¿no? Entonces, ahí nosotros que nos podemos dar cuenta que el gas, en este caso las nubes, ¿no? Se han enfriado tanto que han pasado directamente de ser gases a ser sólidos, ¿no? Estos pequeños cubitos, podríamos decirlo, de hielo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ejemplos bastante sencillos de lo que es sublimación inversa, ¿no? Listo. Entonces, repasando rápido nada más, lo que hemos visto hasta ahorita es
¿Qué cosa era la materia? Clasificación de la materia, estados de la materia, cambios de estados de la materia en aumento y disminución de temperatura, y ahorita vamos con las propiedades de la materia. En esto de las propiedades generales o llamadas extensivas, porque ese es un nombre extensivo general, se le conoce así porque todo tipo de materia lo tiene, sin distinción. Puede ser puede ser un líquido, un sólido, un gas, no sé, cualquier tipo de materia, pero lo tiene que tener porque es una propiedad general. Vamos a ver las tres principales propiedades extensivas o generales de las materias. Y una de ellas es la masa. Ahí le he puesto la unidad más conocida con la que se distingue, que es el kilogramo. Y no es otra cosa que la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Por ejemplo, yo digo 5 kilogramos de pollo, 2 gramos de azúcar, y estoy hablando acerca de masas, cantidades de materias contenidas en un cuerpo. La otra propiedad extensiva general es el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo en sus tres dimensiones, y está medido en metros cúbicos, ¿bien? Y el siguiente es el peso, que está medido en newtons, por eso le he puesto ahí la N, y es el resultado que ejerce la fuerza de gravedad sobre los cuerpos. Entonces, voy a indicar, ojo, ¿ya? Que masa y peso, ¿no? Ahí le voy a poner un poquito, masa y peso. Siempre hay ahí como que una duda, ¿no? En estos conceptos, mi masa, peso, siempre me equivoco ahí. Entonces, hay que tener en consideración que masa es la cantidad de materia que yo encuentro en un cuerpo. Y el peso, ojo, el peso está afectado por la gravedad. Entonces, no hay que confundir, ya hay que tener esos términos bien diferenciados, y lo voy a poner aquí con una imagen, ¿no? Supongamos que Juan, ¿no? Ahí está Juancito, eh, se ha subido a la balanza y acaba de calcular su masa. Ojo, ha calculado su masa, no ha calculado su peso, ha calculado su masa, es decir, la cantidad de materia que está contenido, ¿no? En él, de pies a cabeza. ¿Y cuánto le ha dado? 75 kilogramos. Pero Juan no quiere saber su masa, Juan quiere saber su peso, su peso. Es decir, cuánto obtiene incluyendo el efecto de la gravedad, ¿no? Esa fuerza que ejerce sobre él. Entonces, ¿cómo calculo peso yo? Mis peso es masa por gravedad. Y como Juan ahorita se encuentra en la Tierra, la gravedad que nosotros tenemos aquí es de 9,8, ¿no? Lo he redondeado a 10. Entonces, su peso de Juan, ¿cuánto sería? 750, ¿qué cosa? Newton. Entonces, no hay que equivocarnos, ¿no? En esto, de masa y peso, ¿no? Porque a veces vamos a la tienda o vamos al mercado y yo digo, no, pesa, no sé, 75 kilogramos. ¿Qué? Yo no estoy hablando de pesos. Yo cuando hablo de 75 kilogramos, no sé, 2 kilogramos de pollo, 1 kilogramo de papa, estoy hablando de masas, la cantidad de materia que yo estoy tratando de calcular que hay, ¿no? Allí. Peso es otra cosa, peso está en Newton, esa es la unidad correcta, ¿no? Entonces, que quede bien esa diferencia, ¿ya? Listo. Por eso es que a veces decimos, ¿no? Acá, mis, yo tengo un mayor peso, pero si me voy a la luna, a mí yo estoy ligerito, ¿no? Porque obviamente, en este caso, en la luna, la fuerza de gravedad es mucho menor a la que tenemos en la Tierra, ¿no? Vamos con las propiedades intensivas o las propiedades específicas de cada una de las materias, ¿no? Ahora se le llama específico o intensivo porque va a haber algunos cuerpos que lo van a presentar más que otros, o inclusive algunos lo van a tener y otros no. Por eso se le llama específico. Al otro se le decía extensivo general porque lo tienen todos. ¿Bien? Aquí tenemos a la dureza, la ductibilidad, la maleabilidad. Ahorita vamos a ver los siguientes. Entonces, dureza, resistencia de los cuerpos a ser rayados. Ejemplo, diamantes, rocas, ¿no? No todos los cuerpos tienen esta particularidad. Inclusive algunos lo tienen más, otros lo tienen menos, ¿no? Si no puedo comparar, no puedo decir que la dureza que tiene un diamante es la misma dureza que tiene un pedazo de madera, por ejemplo, ¿no? Ductibilidad, propiedad generalmente en los metales para poder estirarse y formar hilos, ¿no? Generalmente de metales como cobre, plomo, por eso es que se utiliza para poder transportar, en este caso, energía de un punto a otro, ¿no? La maleabilidad,
la capacidad de los cuerpos para formar láminas muy, muy, muy finitas, ¿no? También aquí tenemos en su mayoría los metales como aluminio, oro, estaño. Los siguientes, elasticidad, tenacidad, viscosidad, ¿no? Elasticidad, la propiedad de ciertos materiales para que luego de ser deformados bajo una fuerza externa, vuelvan a recuperar su forma original, ¿no? Por ejemplo, resortes, puse de goma, etcétera, ¿no? Obviamente que la elasticidad también tiene un punto, ¿no? Donde ya se va perdiendo. La tenacidad, que es la oposición que ejercen los cuerpos a poder deformarse o romperse, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a los metales, a la madera, ¿no? Al granito, ¿no? Obviamente que hay algunos que van a ser más tenaces que otros, ¿no? Y la viscosidad, que es la resistencia de los fluidos a sufrir deformaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de viscosidad, podríamos poner aquí a la mantequilla, la miel, el aceite, ¿no? Que son más viscosos, es decir, que tienden, en este caso, a ejercer oposición a fluir. Si yo quiero traspasar un vaso de agua, en este caso a un jarrón, fluye con facilidad, porque no tiene viscosidad. Pero si yo quiero traspasar de repente un poco de miel de un recipiente a otro, voy a ver que me va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque es una sustancia viscosa. No fluye con tanta facilidad. Bien, como el agua, ¿no? Por ejemplo. Listo, chicos. Vamos a ir con los ejercicios y vamos con la pregunta número 2. Las paredes que dicen acá, identifique un cambio físico. Ahora, antes de iniciar con esto, ¿no? Porque ya hemos visto lo que son propiedades, ¿no? Vamos con esto de los cambios físicos o los fenómenos físicos, ¿no? Y los cambios químicos, ¿no? Para que quede bien zanjado eso también, porque tiene que ver mucho con la materia. Un cambio físico, ¿no? Se produce cuando yo, imaginemos, tengo un pedacito de papel, ¿no? Muy bien, por ahí ya lo ven. Y lo corto en muchos pedacitos, ¿no? Ah, mi examen que me saqué, mala nota, una cartita, ya, lo corto en pedazos. Un cambio físico, sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, he modificado a esta materia, pero no la he modificado internamente, solamente externamente. Como dice su compañero, mis cambió la forma externa, pero la estructura interna se mantiene, eso sigue siendo papel, sigue teniendo celulosa, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si yo lo someto al calor, ¿no? Lo someto al calor al papel, lo quemo, ¿no? Lo empiezo a quemar. Obviamente que eso ya no se va a mantener como era un inicio, ¿no? Un cambio químico, donde se altera la estructura interna de la materia, ¿bien? Acá me dice que señale un cambio físico, dice acá, inflamabilidad de la gasolina, inflamabilidad, corrosión de los metales, oxidación del hierro, volatilización de la acetona, combustión del alcohol. Clave, chicos. Muy bien, por acá ya me están dando la clave. Ya, inflamabilidad tiene que ver con que voy a quemarlo, ¿no? Que es inflamable. Además que me están hablando de inflamabilidad, me están hablando acerca de una propiedad, no me están hablando de un cambio. Corrosión, cuando me hablan de corrosión, presencia de ácidos. Un ácido frente a un metal, lo corroe. Cuando yo tengo presencias de ácidos, sí o sí es un cambio químico, ¿no? Oxidación, el hierro expuesto al oxígeno, ¿qué ocurre? Se oxida, forma un nuevo compuesto llamado óxido de hierro. Cambio químico, obviamente, ¿no? Por acá me hablan de la combustión. Combustión, todo lo que tenga que ver con combustión es un cambio químico. Y por aquí me hablan de la volatización de la acetona.
Volatilización de la acetona. Yo, por ahí, seguro ustedes ya más o menos tienen idea de lo que significa volatilización. A ver, por ahí. O volatilidad también, ¿no? Por ahí. Me dicen por acá, cuando se forma vapor, dice acá, ¿no? Sí es. O sea, es cuando la sustancia se empieza a evaporar, ¿no? O sea, se vuelve gas. ¿Qué pasa? Y la acetona, por ahí seguro las chicas, ¿no? Más que nada, ¿para qué se utiliza la acetona? O lo han comprado de repente, ¿no? Por ahí. O el alcohol también podemos hacer ese ejemplo, ¿no? La acetona, para poder, para las uñas, ¿no? Cuando yo me pinto y me quiero sacar el esmalte, yo me compro mi acetona, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no lo tapas? ¿No? No lo tapas. Ni se evapora, se pierde, ¿no? ¿Qué ha pasado? Volatilización. Ha pasado de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿no? Rapidito, por eso a mí es que yo, si lo utilizo, tengo que estar bien cerrado, porque si no se pierde. Yo pregunto, o sea, eso pasó de un estado líquido a un estado gaseoso, pero ¿dejó de ser acetona? O sea, yo le cambié algo. Me dicen por acá, ¿qué es acetona? Me dicen acá. Es un producto químico que se utiliza para remover esmaltes, generalmente, ¿no? Tiene otros usos, pero su uso más comercial es para poder remover esmaltes, ¿no? Parece que las chicas ahí ya están recordando, ¿no? Muy bien. No, tiene un olor, no tiene color, tiene un olor sí característico, pero se utiliza para generalmente limpieza, cuidado personal. A veces también lo pueden utilizar para poder, no sé, hacer soluciones con pintura, ¿bien? Entonces no ha cambiado, o sea, a mí eso sigue siendo acetona, ¿no? Por ahí me dice, a mí sí huele feo.